Hola, ¿qué tal amigos? En este vídeo les voy a enseñar a hacer este dashboard tan espectacular en AppSheet que además te permite filtrar por fecha en tiempo real y además te permite crear un PDF que te puedes descargar y el cual puedes después enviar a quien tú quieras. Y todo ello sin recargar nada en nuestra aplicación. O sea, vamos a poder hacer análisis de nuestros datos en el mismo celular o en el mismo móvil sin ralentizar nuestro aplicativo. Recuerda que puedes contar conmigo para desarrollar o asesorarte en AppSheet, en desarrollo de aplicaciones en general, inteligencia artificial, conexión con APIs y todo lo que tenga que ver con informática. Bueno, para comenzar a desarrollar nuestro dashboard interactivo nos vamos a ir a Google Gemini y le vamos a escribir un prompt que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan copiar y pegar, que lo que le va a decir básicamente es que actúe como un desarrollador senior de Vue y de AppScript y que me genere un código en función de la tabla que yo le voy a subir. Le voy a subir una tabla donde tengo la tabla de la aplicación de AppSheet, que la he bajado y la he descargado en formato de Excel. Y básicamente lo que le voy a decir es que utilizando esta tabla me genere el código para crear ese dashboard y que sea accesible desde la aplicación, ¿vale? Todo este código lo que le está diciendo es que haga todo eso, que me genere los gráficos, que me tenga un botón para ver el PDF o exportar ese dashboard en PDF y todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces le voy a dar a generar y me va a empezar a generar todo el código que necesitamos, ¿vale? En principio nos ha creado este código, que es el código.gs. Este lo tenemos que copiar y ahora nos iríamos a script.new, que es donde se utiliza o donde se editan los ficheros AppScript, y aquí le vamos a pegar este código, ¿vale? Le vamos a dar a pegar y aquí ya tendríamos el código generado. Luego tendremos que revisarlo a ver si falta algo y en principio ya estaría creado. Ahora nos vamos a ir de nuevo a Google Gemini y vamos a copiar el otro fichero que es el HTML donde va a aparecer todo el dashboard y los gráficos y todo, ¿vale? Le damos a copiar, nos vamos de nuevo aquí al proyecto, vamos a crear un nuevo archivo y le decimos que es HTML y aquí le vamos a pegar, le vamos a poner index, pero un momentito, index, porque ya él sabe que es un fichero HTML y en este fichero HTML le vamos a pegar todo el código que nos ha dado nuestro Google Gemini. Pero si se fijan aquí en este código GS, realmente la hoja de cálculo que está usando, según este código que nos ha dado, es la hoja activa, ¿vale? La Get Active Spreadsheet lo que hace es ver cuál es la hoja activa, pero realmente nosotros no hemos puesto la hoja activa porque para que nosotros pudiéramos haber hecho de forma que el AppScript estuviera vinculado con una hoja activa, pues tendríamos que haber hecho el AppScript desde extensiones AppScript y entonces ya se hubiera vinculado. En este caso, lo que le tenemos que decir ahora a Gemini es que me ponga el código GS, ¿no? El código.gs, que me lo haga, pero sin estar vinculado con una hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, le voy a decir esto. Vale, entonces, al darle esto, ahora él me volverá a generar el código GS y entonces yo lo que tendré que hacer después será poner aquí el ID de la hoja de cálculo, ¿vale? Entonces voy a darle a copiar, me vengo aquí a proyecto sin título, que es el que estábamos haciendo antes, selecciono todo esto que está aquí en el código y lo vuelvo a pegar con el código que me ha dado ya con el ID, ¿vale? Entonces, una cosa que voy a asegurarme es que le voy a preguntar si este código nuevo que me acabas de dar sigue las normas del prompt
Porque, claro, el Gemini a veces cuando le vuelves a pedir una cosa se despista y hay cosas que no te incluye. Entonces quiero asegurarme que de las normas del prompt inicial. ¿Vale? Porque quiero que todo sea igual porque esto está estudiado para que todo lo que es la eficacia del dashboard funcione todo bien, ¿vale? Entonces ya, en principio, voy a cambiarle aquí el título, le voy a poner pues dashboard y ya tendríamos listo lo que es el código GS, que es el, como si dijéramos, el backend, y el index HTML, que sería lo que sería como el from, ¿no? El from end. Entonces vamos a guardar, ¿vale? Y en principio vamos a ver lo que nos ha hecho y obviamente después a lo mejor tendremos que decirle que nos haga algún cambio, ¿vale? Entonces vamos a implementar, nueva implementación, y le vamos a decir que esto sea una aplicación web, ¿vale? Le vamos a poner dashboard, vamos a poner V1 para saber la versión que es, ejecutar como este, y quien tiene acceso, cualquier usuario, ¿vale? Cualquier usuario, le damos a implementar y él nos va a dar tenemos que autorizar el acceso siempre que hacemos un fichero AppScript, un proyecto AppScript. Le damos a Continue. Aunque se me ha olvidado una cosa, que es esto ahora voy a tener que volver a implementarla porque yo tendría que darle aquí el ID de la hoja de cálculo, ¿vale? Que es esta. Entonces yo tendría que irme aquí a esta parte de aquí, ¿vale? Copiar y, a ver, nos vamos aquí y tendría que darle ahora a pegar, ¿vale? Pegar de nuevo porque no le había dado el ID. Ahora tengo que guardar otra vez y ahora tengo que volverme a venir aquí, nueva implementación, y le tengo que poner dashboard V2 y todo lo demás igual. Entonces ahora sí me va a dar la URL, vamos a darle a copiar y hecho. Entonces esto ahora lo voy a abrir desde otra pestaña a ver qué es lo que me da, ¿vale? Vale, aquí nos está diciendo que no se ha encontrado el fichero index, y esto es bueno que pase para que nos demos cuenta de que el index aquí está con mayúscula y nosotros lo hemos puesto con minúscula, que es uno de los problemas que es un poco quisquilloso. Entonces ahora entiendo que tendríamos que hacer otra implementación. Vamos a hacer otra implementación por si acaso. Dashboard V3, ¿vale? Vamos a implementar, copiar la dirección, nos vamos aquí, vamos a pegar la dirección nueva y vamos a ver lo que nos devuelve ahora, ¿vale? Pues fíjense que está generándonos el dashboard, en principio aquí tiene dos fechas, tiene el exportar el PDF, actualizar, pero no nos está saliendo datos, ¿vale? Sin embargo, aquí hay datos porque tenemos pedidos de venta, tenemos líneas de pedido de venta y tenemos clientes también que queremos hacer todo el dashboard, ¿vale? Entonces, yo entiendo que a lo mejor puede ser que sea porque no le hemos puesto fechas. Esto habría que ajustárselo. Entonces vamos a irnos aquí vamos a ver las fechas que tienen los pedidos de venta, que es de febrero. Vamos a ponerle del 1 de febrero al 22 de marzo, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner desde el 1 de febrero al 22 de marzo. Vale, vamos a dar a actualizar y vamos a ver si nos sale algún dato. Entonces, como no nos está saliendo ningún dato aquí en todo lo que es el gráfico, pues vamos a irnos a Google Gemini, ¿vale? Que lo habíamos dicho todo esto, y le voy a decir ok, pero no me están saliendo los datos, solo la estructura del dashboard.
Vale, entonces habrá que mirar si la... Vale, esto seguramente que habrá metido alguna columna que no es la que vale. Si nos vamos aquí, voy a copiar esto. Y si nos vamos aquí al código GS, pues seguramente aquí habrá metido alguna... Yo creo que ID pedido seguramente no es así, porque en el ID pedido y aquí el ID pedido es sin esto, entonces vamos a ver, vamos a quitar ID pedido, se lo vamos a quitar aquí. Y lo demás yo creo que estaría bien, entonces vamos a darle a guardar, vamos a darle a volver a implementar. Bueno, y después de insistirle mucho a Gemini de que me diera los campos con los nombres reales, hemos conseguido el dashboard. Yo le voy a dejar el código en la descripción del vídeo para que puedan copiarlo y pegarlo. Y lo mejor de esto es que podemos elegir unas fechas aquí, podemos actualizar los cambios y podemos generar un PDF con este dashboard y nos saldría de esta forma. También podríamos luego pues cambiarlo de forma que pudiéramos poner aquí más etiquetas y más información, pero vamos que eso sería ir hablando con Gemini y nos daría el código. Bueno, y lo único que nos queda es crear un lugar o un espacio en nuestra aplicación para ver este dashboard. Lo que vamos a hacer es crear una acción nueva, crear una nueva acción en el menú ventas. Vamos a ver dashboard en menú ventas y una acción de tipo go to a website, y aquí en target lo que le vamos a poner es la dirección de nuestro dashboard. Tenemos que ponerlo entre comillas para que no nos dé error. Y lo vamos a poner como primary, de forma que nos salga aquí. Y aquí, por ejemplo, en display le podemos poner un icono de un gráfico. Vamos a darle a guardar y cuando pinchamos aquí, pues nos va a ir a cargar nuestro dashboard.